asistencia. En los siguientes minutos vamos a comentar acerca del tratamiento con regorafenib en pacientes multitratados con cáncer colorectal, y es una experiencia de varios centros de aquí de la República. Sabemos bien que a manera de introducción el cáncer de colon y recto va en aumento, la incidencia y la mortalidad. También está bien determinado que el estadio al momento del diagnóstico va a marcar el pronóstico y el tratamiento de los pacientes, y que la mitad de los casos, un 45%, se presentan en etapas metastásicas y un 30% pueden tener recurrencia, aunque sean etapas 2 y 3 de inicio. Por otro lado, ya en las 2-3 pasadas décadas está muy bien establecido que con la introducción de quimioterapia citotóxica añadida a terapia biológica, esto ha incrementado la supervivencia media de los pacientes de 6 a 24 a 30 meses con todos los tratamientos. En pacientes que han recibido tratamiento estándar y que tienen progresión de la enfermedad, existe la introducción de regorafenib, que es un inhibidor multicinasa con diferentes blancos a nivel del microambiente del tumor, de la oncogénesis y de la angiogénesis, y en 2 estudios, CORRED y CONCUR, demostró un beneficio en la supervivencia media de los pacientes, y esto mostró aprobación para los pacientes refractarios a tratamiento, con introducción en el arsenal de terapéutico en el 2012 en Estados Unidos y en el 2013 en Europa. Sin embargo, en nuestra población, varios pacientes han recibido ya 1 línea, 2 líneas o 3 líneas de tratamiento, y estos en ocasiones están en condiciones de recibir unas líneas posteriores, por lo cual es necesario explorar fármacos que otorguen el beneficio en este tipo de pacientes. Como les comentaba, esto tiene justificación porque pacientes que tratamos con 3 líneas o líneas posteriores, algunos todavía tienen un buen nivel de actividad funcional, y existe realmente una necesidad de implementar un tratamiento que mejore las expectativas de vida y el control clínico en este tipo de pacientes. Los objetivos de nuestro trabajo fueron describir la experiencia con el tratamiento de regorafenib en esta población de pacientes, establecer la eficacia mediante la tasa de respuestas y la supervivencia media, y la tolerabilidad en cuanto al perfil de seguridad de los pacientes tratados, así como las características clínicas como nuestro objetivo secundario, para lo cual realizamos un trabajo, un estudio retrospectivo multicéntrico en el que participaron hospitales del sector salud, centros privados, Hospital del IMSS y Hospital del ISSSTE. La característica era que al menos habían recibido un ciclo de tratamiento con regorafenib, fue durante un periodo de 1 año, aproximadamente junio del 2016 a junio del presente año. Y para el análisis de los datos ocupamos medidas de tendencia central para el número de ciclos, las características de los pacientes y la duración de la respuesta. Se utilizó método de Kaplan-Meier para determinar la supervivencia media de los pacientes en el programa SPSS versión 20. En cuanto a los resultados obtenidos, en esta tabla se muestran las principales características basales de los pacientes. Nuestra media y el promedio de edad fue de 56 años. Cabe decir que todos los pacientes tenían un buen nivel de actividad funcional manifestado por un ECOG 1, que en cuanto a las características del tumor, la proporción de pacientes en cuanto a colon y la localización en recto prácticamente fue similar, 51-49% respectivamente. La determinación de CARRA se realizó en un 35%, en 35 de los 45 pacientes analizados, y en 19 de ellos se reportó como mutado. Un 53% de los pacientes tenían metástasis de inicio y el resto eran recurrencias. Los principales sitios de metástasis fueron el hígado y el pulmón, y en cuanto a la carga tumoral determinada por los sitios de metástasis, un 29% de los pacientes tenían 3 o más sitios afectados al momento del tratamiento. Cuando analizamos el tratamiento a que habían estado expuestos los pacientes en líneas anteriores, pacientes con regorafenib que tenían más de 18 meses de inicio del diagnóstico al momento del regorafenib fueron 17,
y 28 fueron menos. En cuanto a las características de los pacientes, en cuanto al tratamiento con quimioterapia, la primera línea la recibieron prácticamente el 100% de los pacientes, un 84% en segunda línea, 36,2% en tercera y cuarta línea, y la proporción de anticuerpos aquí se muestra en esta línea. En cuanto a las dosis que se emplearon, el promedio de ciclos de tratamiento fue de 4, máximo de 13 ciclos en algunos pacientes. Los pacientes a la dosis recomendada de 160 miligramos fueron 20, a la dosis de 120 miligramos fueron 18 y a una dosis menor de 80 miligramos fue en 7 pacientes. De los pacientes que recibieron la dosis completa de 160 miligramos, un 16% de ellos la pudieron completar durante todo el tratamiento. Hubo necesidad de hacer ajuste de dosis en 4 pacientes y en 2 de estos se tuvo que suspender por toxicidad, principalmente grado 4. Las principales toxicidades que se describen es el síndrome mano-pie, 9% grado 3, grado 4, presencia de rash, fatiga y la hipertensión en un 4% de los pacientes. Cuando valoramos las respuestas para valorar la eficacia, la mayoría, un 54%, alcanzó un control de la enfermedad manifestado por una respuesta parcial y una enfermedad estable. La supervivencia media de los pacientes en los pacientes de nuestra población estudiada fue de 7.8 meses y algo muy importante que nosotros evaluamos es que en aquellos pacientes que al momento de iniciar el tratamiento de regorafenib tenían más de 18 meses que se habían diagnosticado con enfermedad metastásica, repercutía de forma positiva en la supervivencia media y esto fue estadísticamente significativo. Hubo una tendencia también a tener una mejoría en los pacientes que tenían 1 o 2 sitios de afección de metástasis y aquellos que tenían más de 3 sitios de metástasis, pues fue un poco más deletérea la supervivencia media. De los datos relevantes que pudimos destacar, bueno, es que la edad pues es promedio a lo que está reportado en los principales estudios 3 que dieron la aprobación a este fármaco. También es importante recalcar que el estado funcional también fue concordante con lo que ya se había reportado y que en cuanto a la exposición a tratamiento biológico previo es parecido al estudio asiático en el cual este fue de 41% y en nuestra población fue de un 34%. Por otro lado, es importante destacar que tanto en los estudios multicéntricos grandes, el fase 3 CORRED y CONCUR, y en una corte retrospectiva francesa concordamos nosotros 7.4 meses de supervivencia, lo cual está muy acorde a estos análisis aquí descritos. En cuanto a la toxicidad, prácticamente la toxicidad es manejable y tolerable, si bien hubo la dosis inicial fue menor a lo que se había reportado en la literatura, pues esto también es importante porque nos permitió hacer un mejor ajuste de dosis, una mejor tolerabilidad y esto también indica que a criterio del clínico la escalación de dosis se puede ir realizando en base a la tolerabilidad del paciente. Como conclusiones, bueno, sabemos que este fármaco está demostrado que tiene un beneficio en la supervivencia media, como ya lo mencioné, los estudios fase 3 que se realizaron, hasta de 8.8 meses, que también hay algunas características importantes como son el nivel de actividad funcional, el sitio de metástasis, el tiempo del diagnóstico metastásico al inicio del regorafenib y la exposición a terapia biológica previa son factores que marcan una mejor respuesta y prácticamente la mitad de nuestros pacientes tenían estas características. La toxicidad fue tolerable y es algo que pues cada vez hay más pacientes que cumplen estas características o que pueden recibir una línea posterior y es una opción más para los pacientes en nuestra población mexicana. Por último, muchas gracias a los organizadores por permitirnos este espacio para compartir pues esta experiencia, sobre todo también gracias a los pacientes y al equipo que se pudo coordinar para obtener datos y también gracias a Bayer. Gracias. Gracias, doctora.